Tenemos en nuestra mesa a otro amigo, Federico Graña, que estaba viendo el cargo de director de promoción sociocultural del MIDE. ¿Está bien? Está bien, está bien. Como vos, me encantan los nombretes largos. Gracias por venir, Federico. No, gracias a vos por la invitación. Pero Federico es un militante de toda la vida por las comunidades más sumergidas. En este caso venimos por el tema de la ley trans en Uruguay. Primero que nada, ¿en qué está? ¿Se aprobó en dónde? ¿Qué le falta? Se aprobó en la Comisión de Población de Desarrollo y mañana a partir de las 9:30 entra en debate en sesión del Senado. ¿Puede ser que se aprobó solamente con los votos del Frente Amplio? Sí, por lo menos en la comisión sí, y con, sí, hubo uno que ni fue. Y con la abstención que Coutinho no estuvo, porque pidió tiempo para ver algunos puntos y no tomar una postura en la comisión y sí en el Senado. Y hubo algunos artículos que sé que también la acompañaron algunos senadores de la oposición, 3, 4 artículos por lo menos. Bien. Para doña Pocha, que es la primera vez que siente que estamos tratando de hacer una ley que refiere a esta temática, ¿qué es lo básico que tiene, en un punteo así rapidísimo, de la ley? ¿Qué es lo que aporta? En realidad lo básico que tiene es tratar de dar respuestas a situaciones de exclusión que son muy largas, ¿no? Nosotros hemos repetido en algunos medios cuáles son las situaciones, un promedio de ingreso de 7.400 pesos por mes, cuando se pasan los 51 años 3.700 pesos, un 30% de su ocupación, el 30% lo máximo que hizo fue primaria. O sea, estamos hablando de una población que tiene altos niveles de expulsión, 1 de cada 4 fue expulsada de su casa, el 58% de las personas trans recibieron actos de discriminación dentro de su casa, incluso muchos de ellos actos violentos de discriminación con violencia física. El mercado laboral cerrado. Sí, por eso, un 30% de desocupación, la mayoría de ellas ejerciendo el comercio sexual. Bueno, hay dos caminos, o dejamos que esto realmente siga así, o tratamos y miramos para otro lado. O tratamos de generar medidas del Estado que reconozcan estas situaciones. Para eso, becas a nivel de estudio, todas las becas que se da al Estado, un 2%, que permitan trabajar sobre las familias y la expulsión, ¿no? Porque no es lo mismo cuando becas a alguien o no, podés acercarte a la familia para trabajar con ellos. Después, en otro punto, el tema del 1% de los llamados del Estado, que también es el 1% de los llamados del Estado cumpliendo lo que dice lo que se pide en el Estado. O sea, no vamos a poner una persona trans de médica o de ingeniera si no lo es. Cumpliendo los requisitos de cada llamado. Cumpliendo los requisitos obviamente de cada llamado. Y después hay una prestación reparatoria que es para todas aquellas mujeres, sobre todo trans, que puedan comprobar frente a una comisión que en el proceso de la dictadura e incluso después, en los primeros años de la recomposición democrática, fueron detenidas y perseguidas por el Estado. Que yo supongo que además para demostrarlo pueden recurrir al Ministerio del Interior porque queda todo registrado. Sin duda, además... Todos quedamos registrados cada vez que nos llevaron. Sí, eso mismo iba a decir. En un momento histórico es eso, los registros están y además están sobre todo que algunas personas las llevaron 1 o 2 veces y de otras formas constantes. Sí. Y eso es lo que pasaba con las personas trans, de formas constantes. Absolutamente, porque además... tenemos una mente muy retrograda. Pero, no, bien. Y que eso es una reparación, lo que él está hablando es una pensión que se le da a esas personas de determinada edad que en la dictadura o lo posterior sufrieron el acoso, sobre todo policial, o sea, del Estado. ¿No? Es así, en realidad... Es una reparación porque fue de parte del Estado. Porque fue de parte del Estado y el Estado permitió y avaló ese proceso. Igual que a los presos políticos, igual que ya hay otras reparaciones. Como hubo reparaciones para todos los maestros y todos los funcionarios que se fueron y su carrera fue truncada, también se les reparó. Hay más atrás en el tiempo. Por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, discutiendo con funcionarios del Banco de Previsión Social, estamos pagando prestaciones reparatorias de las pensiones de la guerra de 1904. Tomá. ¿No? O sea, como eran hereditarias, esas pensiones en ese momento pasaron o un veterano se casó muy viejo con una muchacha y siguió hasta hace muy poquito tiempo, estábamos pagando pensiones de 1904. Sí, pagaremos reparaciones. Bueno, ese es uno de los argumentos de algunos de los políticos que lo plantean, es el tema de esa reparación, a lo cual yo les digo, primero, estamos hablando de una población en Uruguay de personas trans que son 1.000. De las personas, esas 1.000 vivas que tengan capacidad como para recibir esta pensión, no van a ser cientos y cientos de miles, van a ser muy pocos. Son muy pocos. Y además, la prestación que se le da al Estado, o sea, la pensión que le va a dar el Estado, es un chiste. Son 11.000 pesos.
Hay políticos que ponen el grito en el cielo por esto y no por los millones que le damos a la caja militar. Pero bueno, no, esa es otra discusión que me gustaría dar. Temas aparte, no me gustaría en este momento meterme en ese tema. Pero otro de los temas jodidos y que cuestionaron muchísimo es el tema de lo menor de edad. De lo menor de edad que yo separo, siempre lo digo, entre niños y adolescentes. Y si estamos hablando de los menores de edad, en este caso, con este tema de transformar su cuerpo al género contrario, al asignado naturalmente, estamos hablando de adolescentes. Nunca estamos hablando de niños. Nunca estamos hablando de niños. Porque hay políticos que salen y entreveran un montón de cosas. Nunca estamos hablando de niños, un niño escolar de 6 años. No, estamos hablando de adolescentes. Adolescentes que además, un gran porcentaje... O sea, que se les dice que no pueden hacer esos tratamientos hormonales ni la operación de reasignación de sexo porque son menores de edad, entonces tienen que tener aval de los padres. Señores y señores, la mayoría de los padres los echaron de su casa a los 16 años, a estos chicos. Entonces, evidentemente, con el aval de los padres no van a poder ir. Segundo, en tal caso que no tengan el aval de los padres, parece... Y vos después me decís si está bien o mal lo que digo. Dice que con un abogado y van en un representante legal y hacen todo el trámite. Un pibe de 16 años, travesti, lo digo así, señora, travesti, que lo echaron de la casa. ¿Usted le parece que tienen plata para pagar a un abogado, un representante legal y hacer un trámite? Es como te rompe los ojos cuando escuchas a un político hablando de esto. Estás hablando de gurises que están absolutamente vulnerados, que te están pidiendo a gritos algo, porque lo están demostrando ya físicamente, por algo lo echaron de su casa. Y me estás diciendo que tiene que tener plata para ir a buscar un abogado, un representante legal, hacer un papeleo, una resina. ¿Qué es esto? Sí, ¿Cómo quedó ese tema? En realidad quedó ahí, hubo una discusión, yo creo que lo que decís vos es tal cual, y sobre todo cómo se utilizó, ¿no? Repitieron 80 veces niños. Pero, a ver, una cosa son operadores del fundamentalismo, otra cosa son legisladores y legisladoras, ¿no? Que haya legisladoras y legisladores que dicen que esta ley permitía que los niños accedieran a los procesos de hormonización, es triste, ¿no? Claro. Es triste por no decir indignante, porque en realidad lo que hacen es utilizar de vuelta los prejuicios en una población muy pequeña, cuando es todo lo que vos decís. Nunca la ley permitía, como estaba redactada anteriormente, no permitía que ningún niño se acercara. Además, era como yo lo he hecho en algunos otros programas. Imagínense un niño, como decís vos, de 5 o 6 años, llegando solo a un centro de salud, entrando por la puerta, que nadie lo parara ni le preguntara por ninguna persona mayor que lo acompañara, llegando información y decirle, hola, vengo a hacer mi cambio de reasignación de sexo, quiero ver un endocrinólogo. Está difícil de imaginarse. Es como imposible encontrar un niño o una niña que pueda hacer todo eso. Estamos hablando de adolescentes de 16 años, 15 años. Es tal cual, el proceso iba para ahí, teniendo en cuenta todos los datos que vos decías, el nivel de expulsión del hogar y todas esas cosas en ese proceso. Lo que queríamos era dar una respuesta. ¿Qué fue lo que terminó sucediendo? Lo que terminó sucediendo, cómo queda el proyecto de ley, es a los procesos de hormonización sí se van a poder acceder, o sea que es en realidad... ¿Por propia voluntad? Sí. Lo cual es muy importante porque es el inicio de estos procesos de quienes quieren hacerlo, y además el proceso lleva 1 año, 2 años, y teniendo en cuenta eso, lo que se terminó negociando es, bueno, las operaciones que tanto generaban temor, que son las de reasignación de genitales, bueno, las dejamos para los mayores de 18. Eso es un acuerdo que se dio en la bancada bicameral del Frente Amplio. A mí me tocó ir por el Ejecutivo a esa discusión, y en realidad uno ve los datos y es verdad, no hay operaciones desde el punto de vista técnico, estoy diciendo. Es un problema desde el punto de vista más del código, ¿no? De la niñez y la adolescencia, porque en realidad generamos una cosa distinta solo para los adolescentes trans, sobre todo para tratar de frenar este discurso que lo que hacía era generar miedo en la gente, ¿no? Porque a mí también me daría miedo, ¿no? Claro. Si agarran y te dicen, niños de 4 o 5 años se van a operar, yo también me asusto. Entonces, lo que queremos es sacar del tema esa discusión para ver todos estos otros ejes que tiene la ley que son importantísimos para el desarrollo de estas personas. Bien, es una lástima que no se haya podido hacer como se debería hacer, pero bien. Sí, pero igual es un avance enorme el poder hacerlo. Vos te acordás de lo que fue en el 2009 la discusión de la ley de identidad de género y cómo tuvimos que dejar a niños y niñas, diría alguien, por fuera de todo este proceso, o de adolescentes en realidad, que es como venimos hablando ahora. Igual llama la atención, ¿no? Digo, que está bueno para abrir los ojos, porque justamente es como les estamos diciendo, estamos hablando de una población de 1000 personas en Uruguay, o sea que son nuestros y que son uruguayos, y hablamos de que hubo, por ejemplo, una recolección de firmas en contra de... Sí, claro, sí. Hay para un montón de cosas que me encantaría que la gente se movilizara a favor de un montón de cosas, y sin embargo...
acá hubo también una recolección de firmas a favor de la ley, que yo ya firmé y que estuvo por todos los medios y todo. Pero quiero que la gente lo sepa, también hubieron miles de firmas que presentaron en contra de esta ley, gente que evidentemente no es trans, porque si hablamos de 1000 personas en la población uruguaya, no estamos hablando de que todas esas miles de firmas eran de personas trans, eran personas que no son trans. Es un llamado de atención, me parece. Es un llamado de atención, sobre todo teniendo en cuenta el discurso que utilizan. Primero que nada, es un llamado de atención en la región. Este mismo discurso es el discurso que genera y ha generado que Brasil sea el país con más asesinatos de personas LGBT en el mundo, ¿no? Es este mismo discurso que habló en algún momento de las serpientes que llegaron a la presidencia teniendo en cuenta la ideología de género. Pongo todas estas grandes comillas. Digo, porque en realidad la ideología de género no existe, lo que existe es un análisis de desigualdades, se llama perspectiva, y lo único que hace es, bueno, hay desigualdades entre hombres y mujeres, ¿por qué? Tratemos de, por ejemplo, de abatir esas desigualdades. Entonces, ahí lo que hay es un discurso que, en realidad, denuncia supuestos privilegios que se pretenden cuando los datos, por ejemplo, de toda esta población te demuestra qué privilegio no es tener 7.400 pesos, qué privilegio es ser expulsado de tu hogar, qué privilegio es de tener un 30% de la mayor, lo único que tú hicieron fue primaria. Y ser empujado a la prostitución. Ese discurso lo que dice es, nosotros no atacamos a nadie, en realidad sí atacan, sí hablan de enfermedad, sí algunos de sus voceros, algunos internacionales, llegaron a decir que tienen derecho a tener asco por las personas LGBT. A ver, en ningún momento del otro lado del discurso decimos que tenemos asco de quienes profesan fe, asco de quienes... En realidad está claro quiénes son los que quieren una visión totalitaria, una visión que oculte que existen personas que son distintas que ellos y sobre todo seguir llevándolos a la exclusión. Porque ¿cuál es el problema acá? Pero el discurso que asumió el que ganó en Brasil justamente dice, voy a gobernar para la mayoría, las minorías que se callen o se adapten o se vayan. O tendrán que desaparecer. Es terrible. Entonces, lo que dijo en ese escenario, ¿qué es lo que aporta la ley? La ley, además de la solución concreta, lo que aporta, yo siempre se le digo, es la oportunidad a una cantidad de uruguayos y uruguayos de conocer a una persona trans. También. De conocerla, de hablarla, de tratar, no de mirar desde porque los van a tener en los centros de estudio, los van a tener en los trabajos, no vas a tener que ir a una calle de madrugada a conocer a una persona trans, porque van a estar como deberían estar. Como cualquier persona, así teniendo las mismas trayectorias, además, los mismos problemas, no problemas extra, nada más que por ser una persona. Es como cuando me decían, ¿cuánta gente trans ves en una función de teatro? Decir, es que no quiero verlas. Porque para mí son mujeres y hombres. Por el camino que hayan llegado, son mujeres y hombres, y listo. Y además no son millones, que es lo que estamos hablando. El miedo que tuvo esta ley no tiene explicación. Tiene explicación, y esa es la construcción de un discurso, desde, como decís vos, desde el miedo, desde el prejuicio, que niega la realidad. Y además que miente, que eso es una de las cosas que tendríamos que tratar de empezar a erradicar por la salud de la democracia, ¿no? Digo, si vos dejás que cualquier cosa que pase por WhatsApp, a ver, las cosas que han escrito de la ley no tiene nombre, ¿no? No tiene nombre, ¿no? Los WhatsApp hablando de 30.000 pesos, hablando de que en realidad los niños que a los 4 o 5 años se le iba a amputar, lo digo así, el pene, y yo no sé, que se imaginaban que se amputaba el pene a uno y el otro se pegaba con cascola a la nena. Entonces, porque realmente la ridiculez a la que se ha llegado en esta ley habla de un nivel de violencia contenida de algunos sectores que en realidad los que les molesta es que las personas LGBT hoy existan. Por eso yo digo, es un llamado de atención estas firmas que juntaron y recolectaron y presentaron y todo lo que significa de organización que hay atrás de eso. Sin duda, hay mucho dinero ahí. Ahí está. Hay una de las legisladoras que hablaba de pasarle por arriba a la patria potestad de los padres. Pero la legisladora ahí también miente. Que yo me pregunto, ¿dónde está la patria potestad cuando lo echan a la calle a los 16 años? ¿Va preso ese papá? No, tendría que irlo en algún momento porque si uno ve la normativa dice que tiene derechos y obligaciones. Las obligaciones de la patria potestad son darle de alimentar y educar a sus hijos hasta los 18. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es cuidar la patria potestad, hacerlos cumplir la patria potestad. Entonces, por eso te digo, la señora miente. Será legisladora, pero miente. Muchísimas gracias, Federico Garaña. Estamos en contacto y a la orden para todo lo que haya que comunicar. No, gracias. Esperemos que salga porque tiene que ser antes de octubre, tiene que ¿no? ser antes de octubre para que la prestación esté.
Si no, no podemos hacerlo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Nosotros nos vamos a otra pausa y ya volvemos porque hay más día a día todavía para vos.